¿Cuándo es el mejor momento para arreglar un tejado? Sí, no fue la pregunta que esperó tan. En tiempos tranquilos, es decir, cuando no haya mucha tormenta, ni mucho menos un huracán, ¿no? Cuando el tiempo es estable, se arregla el tejado para que quede preparado para la tormenta. Los tejados más estables son incluso capaces de aguantar hasta un huracán. Imagínate que tu vecino se acerca un día y te dice: oye, me he fijado en tu tejado y parece que necesite ser arreglado. Así tal cual como lo veo, pues no creo que aguante una buena tormenta, ni mucho menos un invierno gallego, con más que 1000 litros de lluvia por metros cuadrados, como lo pasamos ahora en ese invierno. A lo cual tú le responderías: sí, lo sé, está mal mi tejado, pero mira, ya pasó el invierno y prefiero ocuparme de otras cosas. Y bueno, si viene la tormenta, pues me ocuparé del tejado. Bueno, el vecino se quedaría perplejo. Sería tonto no preparar su tejado para la tormenta. Sin embargo, con nuestra vida solemos hacerlo a menudo. No nos ocupamos realmente de nuestro matrimonio, ni de la crianza de los hijos, ni tampoco de nuestra actitud correcta hacia otros temas, mientras no tengamos realmente un problema ahí, cuando no vemos la necesidad. ¿Cuántas parejas van al pastor para pedirle consejo para su matrimonio cuando ya están al borde de divorciarse? O que le piden consejo para la crianza de los hijos cuando ya no hay más remedio. Nos engañamos a nosotros mismos y pensamos que solo porque ahora mismo no veo un problema en cierta área, o que de momento no me afecta, entonces no merece la pena evaluar mi corazón y mi actitud hacia cierto tema. No me importa ese tema, porque ahora mismo no lo vivo. Eso no es sabio. Hoy aprendemos de 1 Pedro 4, 12 a 19, lo que es la actitud cristiana hacia el sufrimiento. Los que están ahora mismo sufriendo por hacer lo que le agrada al Señor saben de su necesidad de tener la actitud correcta. Pero los que igual ahora no estamos realmente sufriendo como cristianos, nosotros también necesitamos igualmente tener la actitud correcta hacia ello para estar bien preparado una vez que sí nos toca sufrir por su nombre, para tener el tejado bien una vez que venga la tormenta. Vamos a leer ahora 1 Pedro 4, 12 a 19, donde vemos cómo Pedro animó a sus lectores a soportar el sufrimiento que estaba a punto de llegar y que a algunos ya tocó, con una fe como la de Cristo. Les anima a identificarse más con Él para recibir bendición y a la vez les llama a confiar en Dios completamente. Vamos a leer 1 Pedro 4, los versículos 12 a 19. Dice así la palabra: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremetido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál sería el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador?
Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Un breve resumen de lo que vimos en los últimos meses. El tema de la conducta ejemplar del cristiano en medio de un mundo hostil empezó en 1 Pedro 2:11. Antes habló sobre la santificación y a partir de 2:11 hasta 4:19 trata del tema de un cristiano ejemplar, de su conducta ejemplar en medio de un mundo hostil, donde el cristiano sufre. Empezó ahí y trató varios temas y todos esos temas estaban siempre relacionados con ese tema de sufriendo como cristiano en un mundo hostil. Habla sobre cómo se ve esa situación para los ciudadanos, para los esclavos, para las esposas, para los esposos y luego en general, y cómo el cristiano debería andar en esas circunstancias. En el texto de hoy encontramos 3 llamados que te llevan a tener la actitud necesaria para glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Y el primer llamado es: sufre con gozo. Dicen los versículos 12 y 13: Amados, no os sorprendáis el fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Pedro comienza el pasaje con una muestra de su cariño hacia sus hermanos. Les llama amados. Solo en una ocasión más a lo largo de toda la carta les llama amados, y es justo en 2:11, cuando les exhortó de que se abstengan de las pasiones carnales. Como acabo de mencionar, el tema de la conducta ejemplar del cristiano en medio de un mundo hostil empezó en 2:11 y es justo donde usa ese mismo nombre para ellos. Entonces empieza con amados para empezar todo ese tema y termina con amados cuando termina ese tema. Así está abarcando el tema de los cristianos que sufren en un mundo hostil. Es una observación interesante que comienza y cierra ese tema con esa muestra de cariño, llamándoles amados. ¿Y qué es a lo que les llama a sus queridos hermanos? Les llama a no sorprenderse. Quiere que no estén asombrados. Es la misma palabra que Pedro ya usó en el versículo 4, cuando dijo que los gentiles se sorprenden de que los queridos hermanos, los receptores, no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Les parece extraño, no lo pueden comprender, les cuesta entender y se sorprenden. ¿Cuándo estamos sorprendidos? Pues estamos sorprendidos cuando pasa algo que no esperamos, ¿no? Cuando ocurre algo inesperado, ahí es cuando nos sorprendemos. Mi hija últimamente siempre intenta asustarme, pero bueno, siempre me asusta cuando ya la veo y estamos en la misma habitación y me quiere asustar, pero no ve ninguna reacción y dice: ¿por qué no te puedo asustar? Y dicen: bueno, te falta el efecto de sorpresa. Y es justo lo que dice Pedro aquí: no os sorprendéis. Cuando uno está preparado, no se sorprende. Pues aquí Pedro les llama a sus hermanos a no sorprenderse, o sea, de esperar algo, de contar con algo. ¿Y qué es lo que no les debería sorprender? ¿Por qué lo deberían esperar?
contar con ello el fuego de prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, dice, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No es nada extraño cuando como cristiano estás sufriendo. Es lo más normal. Con el fuego de prueba se refiere al sufrimiento, el sufrimiento que en parte ya estaban viviendo y que estaba a punto de venir o aumentar. Ese fuego de prueba en el que estaban ardiendo de dolor no les debería sorprender o parecer como cosa extraña. Recordamos que los cristianos fueron culpados de quemar a la ciudad de Roma y algunos fueron cubiertos con brea y usados como antorchas vivientes para alumbrar los jardines imperiales durante la noche. No es algo inventado, son hechos reales y fue justo ese tiempo cuando Pedro escribió esa carta. Pedro pudo haber creído que era probable que los oficiales de las provincias siguieran el ejemplo de su emperador y quemaran a los cristianos de Asia Menor, poniéndolos sobre estacas o tal vez usándolos como antorchas. Pero independientemente si Pedro se haya referido a ello o no, con la expresión fuego de prueba, por el mismo contexto, es decir, tanto los versículos anteriores como los que siguen, está claro que abarca mucho más. Es verdad que algunos cristianos, e igual también algunos de los receptores, acabaron literalmente como una antorcha humana a causa de su fe en Cristo, pero no les pasó a todos, como igual hoy en día. No sé si lo sabes, pero nunca en toda la historia de la humanidad había tanta persecución de cristianos como hoy. Y solo porque no pasa aquí, no significa que no pasa. Sí que está pasando, cada día. Cada día mueren, bueno, mucho más, pero de los que se saben, unos 13 cristianos por su fe al día. Morir, pero después mucho más que sufren otras pruebas y otras persecuciones, y no quiero saber cuál es el número oscuro de los que realmente pierden su vida por Cristo cada día. Y ahí en aquel entonces también estaba presente la persecución, y Pedro explica aquí que ese fuego de prueba tiene un sentido. Su sufrimiento no fue un mal innecesario, no fue mala suerte, sino más bien algo que tiene un fin divino. El fuego de prueba ha venido por parte de Dios para probarles. Los hermanos que estaban sufriendo corrían peligro de pensar que lo que les pasó fuese algo extraño. Pedro les deja claro que no, sino que la vida en y con Cristo conlleva esas pruebas duras. Esos fuegos de prueba forman parte de la vida cristiana para probar la fe y mostrar si es una fe genuina o no. Los que solo son cristianos de nombre no son dispuestos a sufrir por Cristo. Los que creen que como cristianos deberíamos tener lo mejor de la vida en salud, riqueza, posición y reputación, están equivocados. Quien siga tal error ciertamente encontrará extraña cualquier fuego de prueba en su vida. El oro no debería sorprenderse cuando está puesto en el fuego para ser probado. Es lo más normal. Forma parte del proceso del afinado. El que refina los metales no necesita probar el barro ni la piedra. Es oro lo que pone en el fuego y solo se elimina la escoria. Lo puro es indestructible. Y nosotros no somos el oro lo que es indestructible, sino la fe, que es por medio de Cristo en nosotros, es el oro puro. Y Él está probando nuestra fe. Y si la fe es genuina, va a aguantar cualquier fuego, cualquier calor, cualquier persecución, cualquier sufrimiento.
Si la fe es genuina, va a perseverar. Pedro no solo les dice cómo no deberían pensar en relación al sufrimiento, es decir, no sorprenderse, sino también les dice cómo sí deberían pensar y reaccionar al sufrimiento. Dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. No solo deberían soportar el sufrimiento, sino incluso regocijarse en ello. ¿Acaso les llama Pedro aquí a ser unos masoquistas? ¿Los que disfrutan el dolor? No, para nada. No les llama a disfrutar el dolor, sino más bien regocijarse en la razón del sufrimiento y lo que significa. Como una mujer en el parto que a la vez de sufrir dolores se regocija. ¿Y por qué? ¿Por los dolores? No, obvio que no. Sino por su bebé que está a punto de tener en sus brazos. Y con esa expectativa y sabiendo la razón de los dolores, aguanta el dolor y sienta, obviamente es una tensión, porque el dolor duele, pero a la vez se regocija porque sabe el porqué de los dolores. Y así igual los cristianos que sufren hasta que se quedan sin vida, hasta que les maten, sufren, pero regocijándose. ¿Por qué? ¿Por el dolor? ¿Por la persecución en sí? No. Pero por la razón de la persecución, por la razón del sufrimiento y por el resultado de la persecución y el resultado del sufrimiento. Los receptores son llamados a regocijarse porque sufren por la causa de Cristo. Son llamados a regocijarse debido a que a través del sufrimiento los cristianos se identifican aún más con el Señor. Es la identificación con Jesús lo que les da el gozo, la razón por regocijarse. Compartir los padecimientos de Cristo resulta en gozo con Él, en comunión con Él, como lo aclara Pablo en Filipenses 3:10, en ser glorificado con Él, como lo dice Romanos 8:17, y reinar con Él, como lo está escrito en 1 Timoteo 2:12. Compartir los padecimientos de Cristo resulta en gozo con Él, comunión con Él, ser glorificado con Él y reinar con Él. Y todo eso por medio de compartir los padecimientos de Cristo. Ser cristiano implica sufrir a causa de Cristo. Y es un privilegio sufrir en su nombre. Sufrimos por Cristo para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Dice Pedro aquí. A lo largo del Nuevo Testamento los autores dejan claro que aquellos que toman parte del sufrimiento de Cristo también tendrán parte en su gloria cuando llegue la revelación. Pedro presentó esta verdad como motivo para tener esperanza futura y regocijarse en el presente mientras se soporta la persecución. La mirada hacia el futuro, la identificación con Cristo y ser glorificado con Él. Así es como uno puede tener gozo, puede incluso regocijarse por sufrir con Cristo. O como lo leemos en Hechos, ¿no? Estaban regocijándose porque fueron vistos dignos de padecer, de sufrir por Cristo. Y es un privilegio cuando nos ven dignos de sufrir por nuestro Señor. No te sorprendas cuando venga el sufrir por Cristo. Estate preparado. Y entonces puedes regocijarte en el sufrimiento.
Vemos hoy 3 llamados que te llevan a tener la actitud necesaria para glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Y el segundo punto sería, sufre por Cristo. Y lo vemos en los versículos 14 a 18. Dice así el texto: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Pedro comienza aquí con una condición. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Es decir, ¿en caso de qué? Como también lo implica el versículo 15, igual no todos los receptores cumplían esa condición. Aquí Pedro se refiere solo a los que fueron injuriados, a los de que la gente hablaba mal, porque eran seguidores genuinos de Cristo. No se refiere a cualquier burla que uno recibe, sino solo a lo que uno recibe por el nombre de Cristo, es decir, por ser cristiano. ¿Y cómo se deberían ver los que sufren por Cristo? Dichosos. Los que cumplen esa condición de ser vituperado a causa de Cristo son dichosos, bienaventurados, afortunados. ¿Y por qué? Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros, dice Pedro. La razón se encuentra en el hecho de que el Espíritu Santo, que Dios mismo, reposa sobre ellos. El Espíritu Santo está de manera permanente en los creyentes y les sirve, sobre todo cuando sufren por el nombre de Cristo. El término reposar significa dar descanso, refrigerio e interrupción del trabajo duro. Somos privilegiados y sufrir por Cristo porque el mismo Espíritu Santo es el que vive en nosotros y nos capacita en medio del sufrimiento. Nos capacita a no solo aguantarlo, sino incluso regocijarse en el sufrimiento. Eso es obra del Espíritu Santo. No lo podemos provocar nosotros mismos. Un buen ejemplo de ellos es Esteban, el primer mártir. Cuando comenzó a defender su fe ante los dirigentes judíos, estos vieron su rostro como el rostro de un ángel. Dice Hechos 6:15. Eso fue sin duda la obra del Espíritu Santo en él. Pero sigue diciendo que ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Blasfemar significa hablar impíamente, hablar mal, injuriar, calumniar, difamar, y marca un contraste con glorificar, lo cual es alabar, dar gloria, honrar, decir palabras de gloria, glorificar. Mientras los incrédulos blasfeman al Dios triuno, tanto con su lengua como con su vida, los creyentes genuinos, los creyentes verdaderos, le glorifican al Dios triuno, tanto con su lengua como con su vida. Dice el versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Con esa aclaración, Pedro subraya que solo el que sufre por Cristo es dichoso y bienaventurado. No es el sufrir en sí que le hace a uno bienaventurado o dichoso. No, el sufrir por Cristo. No se refiere aquí al tipo de sufrimiento que uno sufre por haber pecado. No todo sufrimiento trae el alivio del Espíritu Santo. Los que sufren por haber cometido homicidio o haber robado, pero también por haber hecho cualquier cosa mala,
abarcando así todos los delitos, no son bienaventurados. Pedro termina ese listado con entrometido, es decir, haber interferido en los asuntos de otras personas. Y dice un comentarista aquí, la sorprendente inclusión del término traducido entremeterse en lo ajeno, como lo traduce la Reina Valera 60, usado solo aquí en el Nuevo Testamento y en principio al parecer de menor importancia en comparación con los términos anteriores de Pedro, muestra que todos los pecados, no solamente los delitos, hacen perder el consuelo y el reposo del Espíritu Santo. En el versículo 16 dice, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. No hay vergüenza para el que padece como cristiano y no como criminal. Si alguno sufre como cristiano, su sufrimiento califica para la bendición del Espíritu Santo. Lo que destaca aquí es que Pedro usa el término cristiano. Igual no te llamó la atención. Pero en su tiempo, el término cristiano no fue usado entre los cristianos. Y solo aparece un total de 3 veces en toda la Biblia el término cristianos. ¿Por qué? Porque no usaban el término, usaban hermanos, por ejemplo, para referirse entre ellos, ¿no? Cristianos fue más bien el término que usaban los difamadores, que usaban sus enemigos, sus opresores. Al usar ese término justo aquí en ese contexto, Pedro deja claro que ser llamado cristiano es un honor y no debería llevar a nadie a avergonzarse o sentirse deshonrado. Porque fue justo eso, los receptores fueron difamados, la gente se burlaban de ellos diciendo, los cristianos, los pequeños cristos. Y no les gustó que se burlaban de ellos. ¿Y qué hace Pedro? También dice cristianos. ¿Pero por qué lo dice? Para cambiar su actitud hacia la burla. Dice, no os avergoncéis. Es cosa buena. Si os llaman cristianos, pues regocíjate. Te identifican con tu Señor. Es algo bueno. Nada para avergonzarse. Lo que prácticamente dice es, ¿se están burlando de ti llamándote cristiano? Pues no te avergonces por ello, sino más bien dale gloria a Dios por el privilegio de sufrir como lo que realmente eres, un cristiano. Un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo. Es un privilegio ser relacionado con Cristo, incluso si es solo para que se burlan de nosotros. Cuando fui al colegio, a nosotros los cristianos nos han dado el apodo BAPO, que fue una abreviatura de bautistas, y fue la congregación más grande en nuestra ciudad, y así a todos los que se identificaban de una manera u otra con la Biblia, con la fe, les llamaban bapos. Y eso fue una manera para referirse de una manera blasfema a los que afirman creer en Jesús, o más bien a los que éramos distintos. A los demás por nuestra radicalidad o fundamentalismo. De hecho, se han referido más bien a nuestra cultura cristiana, dado que la gran mayoría de nosotros ni siquiera éramos realmente creyentes. Solo crecimos en casas cristianas y teníamos cierta cultura, éramos distintos en diferentes aspectos, pero no porque realmente éramos creyentes. Pero bueno, nos llamaban vapos, y se han referido así para burlarse de nosotros, y han blasfemado también el nombre de Cristo a causa de nosotros. Pero bueno, el punto aquí es que no nos gustó ser llamados así. Solo porque sabíamos
que lo dicen para burlarse de nosotros. Y a nadie le gusta cuando la gente se burlan de él, da igual qué nombre usan. Los receptores tampoco disfrutaban las burlas, no buscaban las burlas. Por ello, Pedro les escribió para decirles que no hay de avergonzarse cuando se burlan de ellos llamándoles cristianos. Todo lo contrario, deberíamos vernos privilegiados y glorificarle a Dios por el honor de sufrir por el nombre de Cristo. Ese tipo de sufrimiento no solo produce gozo por la recompensa celestial y la bendición de Dios, sino que también purifica a la iglesia. Leemos en los versículos 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Estos versículos se relacionan con el párrafo anterior, especialmente con 4:12, donde habla sobre el fuego de prueba, con por qué es tiempo. Con por qué es tiempo, Pedro introduce otra razón para soportar la persecución. La primera es glorificar a Dios, como acabamos de ver en el versículo anterior, y la segunda es que las dificultades actuales indican el principio del fin. Lo que viene después puede ser un poco confuso a primera vista, puesto que habla sobre el juicio que comienza por la casa de Dios. ¿De dónde viene de repente el juicio de Dios para los creyentes? ¿No estaba hablando Pedro sobre una prueba? ¿Sobre sufrir por el nombre de Cristo? ¿Qué tiene que ver ahora el juicio de Dios para los creyentes? ¿Qué significa? Leemos aquí que es un juicio que comienza por la casa de Dios, la cual es la iglesia. Un juicio que comienza en la iglesia, pero después se extiende a todos los demás. Y no nos cuesta entender por qué el juicio divino va hacia los incrédulos. Pero, ¿qué sentido tiene el juicio de Dios en su casa, la iglesia? Lo más probable es que se trate aquí de un juicio destinado a separar al verdadero creyente del falso y a la vez purificar al creyente genuino. Un juicio universal en el que Dios castigará según sea necesario y en el que refinará a su propio pueblo. El juicio para los creyentes es la exoneración en Cristo y las adversidades presentes los acercarán aún más a Dios. Cuando Dios juzga a un creyente, nunca quiere destruirlo. Nunca. Todo lo que hace Dios con el creyente genuino siempre tiene la meta de moldearlo a la imagen de su Hijo. Hay un texto del Antiguo Testamento que habla de algo bien parecido, como Pedro aquí, y ese texto encontramos en Malaquías 3, 1 a 5, es donde tu Biblia parece que no sea tocada, en las páginas más limpias. Es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y ahí leemos en Malaquías 3, 1 a 5, que el Señor vendrá a su templo y refinará y purificará a su pueblo, y entonces las ofrendas de su pueblo serán aceptables, y a la vez a destruir a los desobedientes. Leemos Malaquías 3, 1 a 5. Dice: He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los
acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados. Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra los que opriman al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. El juicio de que habla Pedro sí trae castigo para el creyente, pero no condenación. Los que estuvieron a punto de sufrir sus receptores era un juicio por parte de Dios para disciplinar y llevar a la limpieza a la casa de Dios, pero no a condición eterna. Es importante entender aquí que el juicio no implica la destrucción de los piadosos, sino su refinamiento y su purificación. Sin embargo, aunque escribe a creyentes, lo que Pedro aquí quiere subrayar no es el juicio para ellos, sino el fin de los que no obedecen al Evangelio. Lo que prácticamente dice aquí es, si los cristianos necesitan juicios disciplinarios terrenales y sufren diversas pruebas y dificultades, imagínate cuánto más merecerán el juicio eterno aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Desde el tiempo del Nuevo Testamento, es decir, ya en las primeras iglesias, como también hoy, se reúnen creyentes genuinos a la vez que incrédulos en los cultos. Aquí también. Y parecen formar parte de la casa de Dios. Mientras algunos saben de su estado rebelde e incrédulo y por lo cual de su perdición, a la vez hay también los que se están engañando, tanto a sí mismos como a los demás. Profesan creer en Cristo y saben bien moverse dentro de la iglesia, tienen todo el vocabulario evangélico, conocen bien la Biblia y saben cómo hablar sobre la fe, igual como los demás. Y realmente no es complicado dominar el lenguaje cristiano sin ser salvo. Eso no es la marca de un cristiano. Una de las metas del juicio de Dios que comienza en su casa es justo eso, identificar los que realmente son los suyos y quienes no. Ya vimos en el versículo 15 que muy probablemente había entre los receptores los que sí sufrían, pero no por causa de Cristo, sino por su propio pecado. Porque en el versículo 15 dice, pero que de ninguna manera sufra alguno de vosotros. Pedro se refiere a los receptores. Entonces, fue una probabilidad, o igual estaba incluso pasando. ¿Qué será entonces con los que son desobedientes al Evangelio, independientemente de si son conscientes de ello o no? ¿Cuál es su fin? Dice un comentarista, Pedro no especifica qué juicio espera a los incrédulos, pero ya había indicado en el versículo 5 que esperan el juicio final. También debemos observar que aquí se conserva el orden de Malaquías 3. Cuando el Señor viene a su templo, refina y purifica a su pueblo, los primeros 4 versículos. Pero los pecadores impenitentes serán destruidos, versículo 5. El mismo orden como en Malaquías 3, también lo vemos por aquí, purifica a los suyos y destruye a los impíos. Aunque nuestro camino hacia la salvación está marcado por dificultades y desafíos, sigue siendo un camino hacia la salvación, aunque a veces no parece. Las dificultades que estamos sufriendo a causa de Cristo no van a acabar con nosotros, es decir, con nuestra fe, sino moldearnos a su imagen. Sí, se puede decir que somos salvados con dificultades,
Pero lo que importa no son los desafíos terrenales, sino el fin. ¿Y qué es el fin del creyente genuino? La salvación en Cristo. Y eso es lo que importa. Pedro, citando Proverbios 11:31, subraya aquí el contraste entre el creyente, que aunque con dificultad es salvado, y el impío, que va a sufrir condenación eterna, cuando dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Cito otra vez a un comentarista, dice, si los piadosos se salvan a través de la purificación del sufrimiento, entonces el juicio de los impíos y pecadores debe ser realmente horrible. Pedro escribió esto para motivar a los creyentes a resistir en el sufrimiento. El sufrimiento puede ser difícil ahora, pero al participar en el sufrimiento que implica seguir a Cristo, los creyentes escapan de la condenación que viene sobre los malvados. Sufrir como desobediente al Evangelio, el juicio eterno de Dios, es peor que acabar como una antorcha humana en un jardín de un emperador. El juicio para cada uno que no obedece al Evangelio va a ser mucho más horrible de que somos capaces de imaginar. Es más horrible que todos los actos más terroríficos que han sucedido aquí en la tierra. Y solo hay una salida de emergencia, solo una puerta de socorro, solo un camino que salva. Solo puedes ser salvo si crees en Cristo. Arrepiéntate de tus pecados y suplícale a Cristo que te salve de tu rebeldía y tu naturaleza pecaminosa. La sangre de Cristo es capaz de limpiarte de todos tus pecados. Cree en Él que murió en la cruz, fue tumbado y que resucitó al tercer día. El único que venció la muerte y el pecado. Te quiero llamar a morir con Él, a tu vida antigua y resucitar con Él para vida eterna. No es un juego. La vida aquí no es un juego. Vas a sufrir por toda una eternidad un dolor horrible, algo inimaginable, pero no tiene que ser así. Si te arrepientes y crees en Cristo, te va a librar de todo ese castigo y aún más te va a glorificar, te va a bendecir. Cree en Él para salvación. Vemos hoy 3 llamados que te llevan a tener la actitud necesaria para glorificar a Dios en medio del sufrimiento. Llegando al último punto, sufre confiado en Dios. Dice el versículo 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Por consiguiente, Pedro está resumiendo lo anterior dicho, y aunque se puede entender como un resumen del párrafo, yo diría más bien que es un resumen de todo lo que dijo desde el capítulo 2:11 hasta ahora, es decir, todo lo que dijo en relación al tema de la conducta ejemplar del cristiano en medio de un mundo hostil. Porque también lo vemos, por ejemplo, cuando habla a las esposas, que ahí también enfatiza el confiar en Dios haciendo el bien. Y no solo ahí, sino también en otras ocasiones. Entonces es como un resumen de todo lo que escuchamos los últimos meses. Con los que sufren conforme a la voluntad de Dios, deja una vez más claro que no se refiere al sufrimiento justificado a causa de pecado, sino al sufrimiento conforme a la voluntad de Dios, debido a Cristo, debido a hacer lo correcto, al sufrimiento que no merecemos. De la misma manera como Cristo sufrió conforme a la voluntad de Dios sin haber hecho algo malo que justificaría tal trato, a nosotros, sus seguidores, también nos toca a veces sufrir conforme a la voluntad de Dios. Después de haber escrito todo lo que vimos desde 2:11, ¿qué es lo que deben hacer los que sufren conforme a la voluntad de Dios?
que encomienden sus almas al fiel Creador, que confíen en Dios, aunque la vida duele. Es Cristo quien nos sirve de nuevo como ejemplo perfecto, puesto que hizo justo a lo que llama Pedro aquí a los cristianos. Vamos a leer el pasaje clave de todo ese tema que encontramos en 2, 20 a 24. Dice en el capítulo 2, 20 a 24, y eso es como el texto clave. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando parecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Cristo se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y nosotros somos llamados a seguir su ejemplo, encomendarse de igual manera a Dios. No podemos soportar el sufrimiento si no seguimos su ejemplo encomendándonos al fiel Creador. Dice un comentarista, la referencia a Dios como Creador implica su soberanía, pues el Creador del mundo es también soberano sobre él. Por tanto, los creyentes pueden confiar en que no permitirá que sufran más allá de su capacidad y que les proporcionará la fuerza necesaria para resistir. Tal confianza puede ser suya porque Él es un Creador fiel, fiel a sus promesas y fiel a su pueblo, que nunca lo abandona en su momento de necesidad, siempre vindicando a los justos y condenando a los impíos. ¿Y cómo se ve que uno confía en Dios cuando sufre? ¿Cómo se ve esa actitud de confianza en Dios en medio del sufrimiento? Haciendo el bien. El que confía en Dios no deja de hacer su voluntad, no deja de hacer lo bueno, lo correcto, lo que es conforme a su voluntad, aunque conlleva sufrimiento actuar así. Hemos acabado de leer en el versículo 20 del segundo capítulo, si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Hacer lo bueno, ocuparse en buenas obras en medio del sufrimiento, es lo que marca al cristiano genuino. Y no lo dice solo aquí en ese versículo, es un tema que resalta desde 2:11 hasta 4:19. Para terminar con ese sermón, vamos a pasar por los versículos en los que Pedro les llama a hacer el bien. Dice en 2:12, y así también obtenemos una pequeña retrospectiva de lo que resume aquí. En 2:12 dice, mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifican a Dios en el día de la visitación. En el 2:14 dice, o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y en el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. El versículo 20 acabamos de leer, después capítulo 3, versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros habéis llegadas a ser hijas de ella, si hacéis el bien, y no estáis amedrentadas por ningún temor. En el 3:11 dice, apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala.
En el versículo 13 dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? En el 17 dice, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Y acabando con el versículo nuestro en el 4:19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. No nos ganamos el cielo con las buenas obras, pero las buenas obras, cumplir la voluntad de Dios, buscar lo que le agrada a Él, es lo que marca a una fe genuina, a un cristiano genuino. Marca su vida. No esperes hasta que venga la tormenta. Arregle ya tu tejado. Necesitamos tener la actitud correcta hacia el sufrimiento antes de que llegue. Espero que te haya ayudado ese texto para tener la perspectiva correcta hacia el sufrimiento por Cristo y que esa perspectiva correcta moldea en ti la actitud cristiana hacia el sufrimiento. Oremos. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu sabiduría que nos revelas y nosotros no sabemos lo que pasa ni hoy ni mañana. Puede ser que muy pronto vamos a sufrir persecución, padecimientos, juicio. Y si así es tu voluntad, lo deseo incluso, porque sé que tu voluntad es perfecta. Y si fue necesario pasar por todos esos textos para estar preparados de reaccionar con una actitud que te honra a ti, en medio del sufrimiento, queremos darte las gracias por habernos preparado. Y te pido que cuando nos toca, o igual a alguno ya le toca sufrir por tu nombre, que nos fortalezcas en el Espíritu, que nos ayudes de ocuparnos en cumplir tu voluntad, en hacer lo que es correcto, no amedrentarnos ni avergonzarnos. Y a la vez pido por los que todavía no son tus hijos. Aunque la persecución no es muy llamativa, no atrae, pero prefiero sufrir por ti que sufrir por toda una eternidad lejos de ti. Así que te pido que sea un día de salvación, que obres en el corazón impío y que traigas salvación, que le llevas a la cruz para que se arrepiente y cree en ti. Gracias, Cristo. En tu nombre pedimos todo eso. Amén.